apóstoles. Pero luego se sumó el número 13, que fue San Pablo. Como dice, como un aborto, o sea, como entrando por la portilla, como entrando por la chimenea, se sumó ahí el número 13. ¿Cuántos apóstoles hay? 12 más 1. Y ese 1 eres tú. Ese 1 soy yo. Ese 1 somos cada uno de los bautizados. Ese 1 es San Pablo. Y es San Pablo el que nos enseña a todos, los cristianos, a ser el más 1. El más 1. Bueno, por eso, ¿no? Esta es la espiritualidad de San Pablo. Entonces, bueno, pues como, ¿cuántos 12 más 1? Oye, 12 más 1 son 13, ¿no? Bueno, pues 13 características de la espiritualidad según del apóstol según San Pablo. ¿De acuerdo? Voy a desarrollarlas, estas 13 características, de una manera sencilla y breve. La primera, apóstol por vocación. Somos apóstoles por vocación. Expresión que encontramos en Romanos 1:1. Y lo de San Pablo queda claro, ¿no? Clarísimo, porque no es Pablo el que le ha buscado y el que ha ido a su encuentro. Todo lo contrario, ha luchado ferozmente contra los cristianos. Más bien es Jesús el que le ha encontrado él. Yo no soy yo no he tenido la iniciativa de ese encuentro. Es Cristo el que ha tenido la iniciativa del encuentro. Acordaros que Pablo llegó a escuchar: yo soy Jesús a quien tú persigues. Fíjate, al final se ha convertido, o sea, en apóstol de quien perseguía. Bueno, pues de alguna manera ahí estamos todos nosotros, porque todos somos perseguidores de Cristo en la medida que somos pecadores. Y fíjate, y aun siendo pecadores, aun siendo perseguidores de Cristo, pues Él toma la iniciativa, sale a nuestro encuentro y entonces nos elige. No, o sea, que somos apóstoles no por voluntad propia, sino por voluntad de Dios. Por gracia, por gracia. Y nos tenemos que maravillar de ello y decir como San Pablo: ay de mí, que antes fui un blasfemo, un perseguidor, un insolente. Es increíble, ¿no? Con lo sinvergüenza que soy, y que el Señor aquí me llame a su servicio. Recuerdo que hace poco envié a redes sociales un mensaje que, no sé, me parece que a alguno le pude escandalizar un poco, porque alguno me envió un mensaje diciendo: pero ¿cómo dice usted eso? Bueno, déjame que lo diga, que además es una frase no mía, sino de el cardenal Giacomo Biffi, pues que fue toda una institución en la Iglesia, ¿no? Y decía él: mira, el verdadero creyente, lejos de indignarse y escandalizarse porque haya obispos que en su opinión sean unos asnos, más bien se conmueve y se entusiasma por el hecho de que haya asnos que sean obispos. Pues eso soy yo, soy un apóstol, que yo soy como esto lo diría perfectamente San Pablo. ¿Te escandalizas de que haya obispos que sean unos asnos? Lo sorprendente es que Dios haya hecho a unos asnos obispos. O sea, pues te escandalizas que un perseguidor, un blasfemo, pueda ser apóstol. Este es San Pablo, este eres tú, este soy yo. O sea, apóstol por vocación, no por mérito propio. Esta es la primera característica, ¿no? Fruto de un amor gratuito. Y si así de gratuito ha sido el amor de Dios, ¿cómo voy a ir yo ahora poniendo condiciones? Por eso San Pablo, como él sabía muy bien que él había sido pues un sinvergüenza, y el Señor le llama a ser apóstol, él, el mensaje dijo: yo lo tengo que tener abierto a todito el mundo. Yo que voy a empezar aquí a decir este mensaje solo es para los judíos, no, a todos los gentiles, a todos los paganos, porque así me eligió a mí, ¿no? Con una gratuidad absoluta. ¿Cómo voy a empezar yo ahora, ¿no?, a poner límites a la gratuidad una vez que me he convertido en apóstol? Esta es la primera característica: apóstol por vocación, por llamada gratuita de Dios. En segundo lugar, segunda característica del apóstol, a la luz de San Pablo, segunda característica: somos colaboradores de Dios. Expresión que encontramos en 1 Corintios 3:9. Me habéis escuchado muchas veces que decir eso de ser instrumento de Dios es una bomba, porque la palabra instrumento es muy sencillita, muy humilde, pero de Dios, vamos, es que, claro, esto es lo que es un apóstol.
y San Pablo lo sabe bien, que Dios le ha llamado a colaborar con Dios, porque Dios se ha fiado de él y le ha confiado un ministerio, y eso nos llena de asombro, pero que Dios me ha pedido que le ayude, que colabore con él. Pues esta es la grandeza de la vocación apostólica, ¿eh? Y esta conciencia de ser colaborador de Dios nos tiene que llevar a ser muy, muy, muy humildes, sabiendo que nuestra capacidad para ello viene de Dios, como dice San Pablo, el cual nos capacitó para ser ministros de la nueva alianza. Y tenemos que tener un sentido de la responsabilidad muy grande, porque lo que se exige, a fin de cuentas, es que los administradores sean fieles, como dice San Pablo. Eso es lo que se pide. Oye, tú eres administrador. Oye, que un administrador lo que se pide es que sea fiel, ¿no? No que sea muy guay, no que sea muy original, no, que sea fiel. Y finalmente es obvio que en su condición de colaborador de Dios, es la conciencia de ser colaborador de Dios lo que a Pablo le da autoridad para hablar a los demás, ¿no? Y decir, por ejemplo, dice él, ¿no? Como cooperadores suyos que somos, os exhortamos. Me atrevo a exhortarte, me atrevo a pedirte, me atrevo a ordenarte, porque es que, claro, lo hago no a título personal, a título particular, sino como colaborador de Dios, ¿no? Entonces yo no le sustituyo a Jesucristo, sino que lo que hago es prolongar su acción, ponerle voz a la palabra, le pongo voz a la palabra, ¿eh? Lo que yo ahora mismo estoy haciendo en este programa, a ver, si mi palabra no nace de mí, yo le pongo voz a la palabra de Cristo. Eso es ser apóstol, colaboradores con Dios. Tercera característica, de ser un apóstol, como somos todos los cristianos, recordarlo, 12 más 1, el 1 eres tú. A ver, tercera característica, embajadores de Cristo. 2 Corintios 5:20. Habíamos dicho ya que éramos colaboradores, pero obviamente decir embajadores es algo más, porque el embajador es alguien que ha recibido la delegación plena de poderes por parte de aquel que le envía, hasta el punto de actuar en su nombre. Es como embajador personal de Jesucristo. No únicamente colaboro con él, no, sino que incluso me envía a que le represente. Soy embajador suyo. Y por eso él llega a decir, Pablo, ¿no? En nombre de Cristo os suplicamos reconciliaros con Dios. O sea, que ser embajador también es algo como muy sinónimo, muy similar a ser apóstol, o sea, ser enviado, oficialmente, con la plena autoridad, con la plena encomienda, como Jesús había dicho a sus apóstoles, ¿no? Como el Padre me envió a mí, así os envío yo a vosotros, ¿no? Y quien a vosotros recibe, a mí me recibe, quien a vosotros os escucha, a mí me escucha, y quien a vosotros os rechaza, a mí me rechaza. Y la verdad es que eso es una gran, como os podéis imaginar, ¿no? Pues una gran conciencia de que supone que Cristo, para que eso sea así, solo puede ser posible si Cristo vive en nosotros. Y así San Pablo dice, ¿no? En Gálatas 2:20, vivo yo, pero no soy yo, sino que es Cristo quien vive en mí. Y ya sé que es fuerte esto que estoy diciendo, pero eso ocurre en los cristianos. Cristo vive en nosotros. De alguna manera un apóstol es como una encarnación del Verbo, como si fuese una encarnación. Nosotros no le poseemos a Cristo, Él quiere poseernos, de manera que seamos embajadores, apóstoles suyos, ¿no? Ante el mundo, con esa conciencia de autoridad que Él nos ha entregado, pero que al mismo tiempo no nace de nosotros, sino que nace de Él. Cuarta característica de ese ser apóstol, a la luz de San Pablo. Siervo de Cristo Jesús. También eso está en Romanos 1:1. Como veis, San Pablo es un hombre de paradojas, porque igual que se ha definido como embajador de Cristo, luego dice siervo de Cristo. Oye, eso de ser embajador y eso de ser siervo parecen dos estatus muy distintos, ¿no? Bueno, pues se conjugan, se integran.
están integrados. El sentido en el que San Pablo dice que el apóstol es siervo, pues es en el sentido diaconal, servir la mesa, servir el evangelio, servir a la justicia. También es en el sentido de ser esclavo, o sea, no nos pertenecemos a nosotros mismos, tenemos dueño, somos de Jesús, ¿no? Y también como ese sentido de ser siervo de Cristo, como el criado doméstico, que está siempre al lado de su señor. Y le dicen, oye, que no se puede servir a dos señores, ¿eh? No, yo entrego mis energías, mis iniciativas para servir a Jesucristo. Por lo tanto, tú, como apóstol de Cristo, estás llamando a ser siervo. Como a los papas se les dice, ¿no? Siervo de los siervos. Bueno, pues si al Papa se le dice siervo de los siervos, que sepas que cada uno de nosotros tenemos lo de servir como característica de nuestra identidad. Vale quien sirve, vale quien sirve. Servir es reinar y reinar es servir. Quinta característica del apóstol. Nos apremia el amor de Cristo. Esto viene en 2 Corintios 5:14. O sea, el apóstol es alguien que se ha sentido apremiado por el amor de Cristo. El amor de Cristo le impele a que no viva para sí, sino para aquel que murió y resucitó por nosotros. Cuando uno contempla, ¿no?, el amor de Cristo en la cruz, se siente irremisiblemente apremiado. Es que ese amor no me permite quedarme con los brazos cruzados, ¿eh? Entonces me impulsa la caridad pastoral. Uno cuando ha descubierto eso, es que no puede por menos de decirlo, de difundirlo, de expresarlo a tiempo y a destiempo, de ser capaz de pasar por ello todo tipo de pruebas, como pasó San Pablo, ¿no? Que si viajes, luchas, fatigas, de todo, ¿no? Pero está dispuesto a todo para dar su vida y para transmitir al mundo ese mensaje del amor de Cristo. Y eso lo hace, entre otras cosas, porque ama profundamente a las personas, ama a los que se le han encomendado, ¿no? Como una madre a sus hijos, dice San Pablo. Os amo a todos en Cristo Jesús, dice también. Testigo me es Dios de cuántos quiero en las entrañas de Cristo Jesús. Un apóstol ama a las almas que se le han encomendado, las ama, reza por ellas, daría su vida por ellas, les ama entrañablemente. Tanto les ama que, apremiado por ese amor de Jesús, se hace, como dice San Pablo, me hago todo para todos. Pues mira, me hago esclavo con los esclavos, me hago judío con los judíos, gentil con los gentiles, débil con los débiles, ¿no? Lo que sea, pero lo hago para poder transmitir, poder comunicar el mensaje de Cristo Jesús. O sea, un apóstol está enamorado de Jesús, enamorado del amor de Jesús y enamorado de las personas a las que ese mensaje debe de llegar, ¿no? Y entonces, bueno, pues es como un enlace. Vosotros no os dais cuenta, nos damos cuenta todos, ¿no?, la diferencia que hay entre un apóstol que está enamorado y que se mueve, ¿no?, por ese amor, o uno que es un funcionario. Perdonad los funcionarios, pero os ha caído esa fama de actuar, que seguro que no será justa, pero bueno, como nos dice, actúa como un funcionario, quiere decir como alguien al que le toca hacer esa función, pero vamos, que no la hago por amor, no, es todo lo contrario en el caso del apóstol, impelido, movido por el amor de Cristo. Bien, sexta característica del apóstol: escogido para el Evangelio, que está también en Romanos 1:1, escogido para el Evangelio. La palabra escogido significa literalmente haber sido separado, puesto aparte, porque es cierto que cuando Dios nos llama a una cosa, de alguna manera nos exige pues que la prioricemos, y eso supone, bueno, pues que uno tiene que liberarse de otras cosas, ha sido sustraído a otras tareas para decir, a ver, lo tuyo tiene que ser, lo principal tiene que ser esto, predicar, ¿no?
Un apóstol es alguien que dice, tengo muchos quehaceres, pero tengo que saber qué es lo principal. Lo principal es evangelizar. Evangelizar. Y bueno, pues este es un tema clave, ¿no? Lo principal, hemos nacido para evangelizar. La Iglesia existe para evangelizar. Un cristiano existe para evangelizar. Pues para eso hemos nacido, ¿eh? Entonces la clave está en que la fe viene de la predicación, y esa predicación, esa evangelización, ya sabemos que se evangeliza no solo predicando, sino con la propia vida. Tu vida, ¿no?, es una predicación. Tu vida, tus obras, tus palabras en conjunción, tu testimonio, es evangelizador, ¿no? Bueno, pues eso tiene que regar la fe de la gente para que nazca la fe en Cristo, ¿eh? Fijaros una cosa, San Pablo insiste mucho en que la evangelización se hace con la fuerza de Dios, con el don del Espíritu. O sea, es decir, no es mi discurso, como yo he preparado un discurso perfecto, he preparado una charla con un montón de razonamientos contundentes que no va a haber quien se resista a ellos, yo voy a ser capaz de obtener una serie de conversiones. No, en absoluto, la cosa no es así, ¿eh? Se predica con la fuerza de Dios. La predicación es como un sacramento, a través del cual la acción del Espíritu mueve a creer y a convertirse a las personas, ¿eh? Lo cual no quiere decir que nosotros no tengamos que evangelizar preparando bien lo que decimos y sobre todo teniendo un testimonio vivo en nuestra vida de eso que estamos diciendo, ¿no? En el que nuestras palabras y nuestras obras y nuestros sentimientos se integren, pero no va a ser mi santidad la que mueva a nadie a la conversión, no va a ser la lógica de mis palabras, no, va a ser el don del Espíritu que mueva los corazones, ¿eh? Entonces, fíjate, ¿no?, con esa conciencia de humildad, dice San Pablo, vosotros sois una carta de Cristo. Tú eres una carta de Cristo. Yo soy una carta de Cristo. Tenemos que ser una carta de Cristo a los demás. Que tu vida es como es una carta de Jesús. Yo muchas veces os he recordado, me lo habéis escuchado varias veces, que hay mucha gente que está tan alejada de Dios, de la Iglesia, etcétera, que está cerca de ti, que la Biblia más cercana que tiene de él eres tú. Tú eres la Biblia más cercana para él, porque tú estás llamado a ser una carta de Cristo, que es una expresión preciosa de San Pablo, ¿no? Tú eres una carta de Cristo. Bien, esta es la sexta característica, escogido para el Evangelio. Y antes de entrar en la séptima, vamos a tener un canto que eleve nuestro corazón en este día de la conversión de San Pablo, que nos dé ese celo apostólico paulino. Ay de mí si no evangelizare, cantado por Juan Morales Montero. Seguimos desgranando en este programa especial que hacemos en el día de la conversión de San Pablo, desgranando la que son 13 características de la espiritualidad del apóstol, según San Pablo, siguiendo el libro de este título publicado por Julio Alonso Ampuero. Séptima característica del apóstol, siempre en oración y en súplica. Está esta expresión en Efesios 6:18, siempre en oración y súplica. ¿Os acordáis que en la característica anterior habíamos subrayado que, bueno, pues que no son las palabras perfectas del apóstol, o el discurso bien entramado, ¿no?, el que consigue las conversiones, que es el don del Espíritu? Por eso lo lógico es que ahora uno se apoye en la oración, siempre en oración y en súplica. Ante el Padre doblo las rodillas, ¿no?, dice San Pablo, y sin cesar mendiga la gracia para que se abran los corazones a la predicación del Evangelio. Impresiona la cantidad de textos sobre la oración que aparecen en las cartas de San Pablo. San Pablo tiene clarísimo
que él tiene que ser un alma intercesora para que se abran las puertas de los corazones para evangelizar, ¿no? Hemos escuchado la canción esta ahora mismo, ay de mí si no evangelizare, ay de mí si no evangelizare. Pero nosotros cuando escuchamos eso, enseguida lo traducimos en, bueno, pues en ponernos a predicar. No, pero antes que eso, ay de mí si no evangelizares, ay de mí si no me pusiese de rodillas y fuese tocando la puerta, ¿no? Tocando la puerta de Dios para que derrame su gracia sobre estas almas y estas almas y estas almas. Aquello que tantas veces hemos escuchado. Antes de hablar a los hombres de Dios, hay que hablarle a Dios de los hombres. Luego las almas tienen que ser ganadas de rodillas antes de subir al púlpito. Las almas se ganan de rodillas delante del sagrario antes de subir al púlpito. Esto que forma parte de la conciencia de la Iglesia, San Pablo lo dice con una gran fuerza. Era un hombre orante, un hombre intercesor. Y fijaros un detalle, San Pablo no se apoyaba en visiones y en revelaciones. O sea, aquí entender por hombre orante o contemplativo no es caer en esto que a veces es tentación en nuestros días, de que alguien piense que una oración perfecta es aquella que obtiene visiones y revelaciones. Hay un texto impresionante de San Pablo en el que él insiste en que, bueno, frente a falsos apóstoles que se presentaban llenos de visiones y de revelaciones, él les dice que él podría presumir de haber tenido unos dones místicos que tuvo, que Dios le pudo dar, ¿no? Dice él, de haber sido arrebatado hasta el tercer cielo y haber oído palabras inefables que el hombre no puede pronunciar, pero está decididísimo a no apoyarse en eso, como hacen los falsos apóstoles. Él no se va a apoyar en supuestas revelaciones especiales que Dios le ha concedido a él. No va a hacer eso. Él se va a apoyarse sencillamente en la revelación de Cristo, predicada por la Iglesia, y él se va a gloriar no de que él ha recibido no sé qué revelaciones especiales, sino se va a gloriar de su debilidad. Y entonces se dedicará como en una oración humilde a orar, interceder, tocar la puerta de la misericordia, tocar el corazón de la misericordia por la conversión de las almas, por estos a los que voy a dirigir la palabra. O sea, un apóstol es alguien que está siempre en oración y en súplica. No solo orando él por las almas, sino también pidiendo a las almas que se unan a él en esta oración. Él dice, luchad conmigo. Pide él que otros no se sumen a esa tarea con sus oraciones, como hace el Papa tantas veces, ¿no? El Papa Francisco, orad por mí, orad por la tarea que me ha sido encomendada. O sea, el Papa es un hombre orante, pero a la vez está continuamente pidiendo oraciones. Pues lo mismo hace San Pablo, lo mismo hace el apóstol, ¿no? Quizás puede sorprender esa expresión de San Pablo, luchad juntamente conmigo en vuestras oraciones. Esta es expresión paulina, luchad juntamente conmigo en vuestras oraciones, porque la oración es una gran batalla para ganar almas para Cristo. Octava característica del apóstol, somos el buen olor de Cristo. Lo tenemos en 2 Corintios 2:15. En efecto, la vida de un apóstol, pues obviamente, si es santa, si es un reflejo de Cristo, resulta atrayente, es buen olor. Pero es curioso, ¿no?, que dice, es buen olor de Cristo. O sea, no se remite a sí mismo, no es una santidad de quien está encantado de haberse conocido a sí mismo. No, remite a Cristo. Es como un espejo de la gloria del Señor, que dice también San Pablo, ¿no? Por eso él dice, sed imitadores míos como yo lo soy de Cristo. Como yo lo soy de Cristo. Aquella famosa frase de Madre Teresa de Calcuta, ¿no? Madre Teresa, dicen por ahí que usted es como una santa viviente. ¿Qué dice usted de eso? Y ella responde, oiga, usted tiene que ser santo como periodista y yo como religiosa, ¿no? Que la santidad no es un privilegio de nadie, sino que es lo lógico de todo seguidor de Cristo. O sea, yo sencillamente es el buen olor de Cristo, no es mi buen olor, es el buen olor de Cristo.
porque se refleja a Cristo en la vida como antorchas en el mundo, dice San Pablo, como antorchas en el mundo, en medio de una generación pues tortuosa. Vosotros sois la luz del mundo, el mundo necesita luz, ¿no? Bueno, pues esta es la paradoja en la que San Pablo habla, ¿no? El buen olor de Cristo, pero también habla del olor de muerte. Sí, existe esa expresión en San Pablo. Existe el olor de muerte cuando se rechaza el mensaje de la salvación. Y el apóstol está llamado a ser buen olor de Cristo, menuda contradicción y menuda responsabilidad, ¿no? De ahí que también San Pablo exclama, para esto, para una responsabilidad tan tremenda, ¿quién es capaz? ¿Quién está a la altura, no? Bueno, pues, sin embargo, el Señor nos llama, ¿no?, a ser buen olor de Cristo en medio de un mundo en el que también existe el olor de muerte. Novena característica del apóstol. Me alegro de sufrir por vosotros, que está en Colosenses 1:24. Llegamos así a un aspecto esencial de la característica de un apóstol, que es el misterio de la cruz. San Pablo habla de que está crucificado con Cristo, que está configurado con su muerte, que lleva en su cuerpo, las marcas de Jesús, y no se refiere a que llevase los estigmas, como el Padre Pío o como San Francisco de Asís. No, cuando él dice llevo mi cuerpo las marcas de Cristo, se refiere a que, madre mía, en su vida lo que tuvo que sobrellevar. Él dice, 5 veces recibí de los judíos 40 azotes menos 1, 3 veces fui azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces naufragué, 1 día y 1 noche pasé en el abismo, viajes frecuentes, peligros, salteadores, peligros en medio de los gentiles, en la ciudad, en los despoblados, por mar, contradicciones con los hermanos, hambre, frío, desnudez, lo ha pasado de todo. Y además muchas veces lo peor son las injurias, las persecuciones de los de casa, el fuego amigo, como decimos hoy en día. San Pablo tuvo mucho fuego amigo, Todo ello configuró su vida llena de contradicciones, ¿no? Y él soportó todo eso por Cristo, como una prueba de autenticidad de su apostolado. Y lo vivió como si fuesen dolores de parto, para dar a luz a Cristo en las personas. Dice él, ¿no?, llevamos siempre en nuestros cuerpos por todas partes la muerte de Cristo, para que también la vida de Cristo se manifieste en vosotros, ¿no? Sufro como con dolores de parto para daros a luz. Así él entendió la cruz en su vida, ¿no? Hasta que al final, ¿no?, pues pocas semanas antes de su muerte en prisión, escribe a Timoteo y le dice, ¿no?, ya estoy a punto de ser derramado en la libación. Y Pablo completa la muerte martirial como el sello de su apostolado, ¿no? O sea, por eso esta característica es clave, ¿Quieres ser apóstol? Prepárate para sufrir por Cristo, para que puedas decir con Pablo, me alegro de sufrir por vosotros. Característica 10ª del apóstol, prisionero del Espíritu, que lo tenemos en Hechos de los Apóstoles 20:22. Pues bien, el don del Espíritu es uno de los aspectos más claves, ¿no?, del apóstol de Jesucristo. San Pablo habla del ministerio del Espíritu, pues toda la acción del apóstol consiste en ponerse al servicio de la acción del Espíritu, para que se produzca en cada hombre una transformación interior, obrada por el Espíritu Santo. Y la misión del apóstol no es otra que la de estar al servicio de ese continuo Pentecostés en favor de cada hombre. Pero, bueno, supongo que os habrá llamado la atención esa expresión de prisionero del Espíritu, prisionero. Cuando Pablo se dirige a Jerusalén, donde va a ser encarcelado, dice él que él obra encadenado por el Espíritu. O sea que, bueno, los grilletes me los habrán puesto los soldados o los guardias, ¿no? Pero él entiende que es el Espíritu el que le ha encadenado. O sea que está, y por eso no va a luchar para escaparse, no va a luchar para romper esas cadenas, porque está encadenado por el Espíritu, por el don del Espíritu Santo, ¿no? Lleva esas cadenas, porque forma parte del designio de la salvación. Característica número 11 del apóstol, el ministerio de la iniquidad,
que lo tenéis en 2 Tesalonicenses, el segundo libro de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 7. Hay algún texto que llama la atención aquí en San Pablo cuando dice, por ejemplo, quisimos ir a vosotros, pero Satanás nos lo impidió, anda. O sea que aquí San Pablo nos está enseñando que es que un apóstol va a tener combate con Satanás. San Pablo es muy consciente de ello, que las dificultades no provienen solo de la debilidad de nuestra fe, de los problemas materiales, sino que de nuestro enfrentamiento con el misterio de la iniquidad. Abiertamente lo dice también en la carta a los Efesios, ¿no? Dice, nuestra lucha no es contra la carne y la sangre, sino contra los principados, contra las potestades, contra los dominadores de este mundo tenebroso, contra los espíritus del mal que están en las alturas. O sea, no puede ser más claro San Pablo. A ver, la batalla que tenemos aquí, tenemos problemas y podemos pensar que esas personas que están de alguna manera, ¿no?, protagonizando esos problemas son nuestros enemigos. No nos equivoquemos de enemigo. Un apóstol no se puede equivocar de enemigo. Nuestro enemigo es Satanás y sus ángeles. No te equivoques. Esto no son simples metáforas. Y por lo tanto, como no son simples metáforas, uno tiene que obrar en consecuencia, ¿no? Tiene que pues rodearse de las armas de Dios, servirse de las armas de Dios para llevar adelante ese combate, porque las fuerzas de Satanás están por encima de las nuestras, ¿no? Luego tiene que tomar las armas del Espíritu, las armas de la gracia, la armadura de la gracia, los medios de gracia para poder vencer a Satanás, ¿no? Y confiamos que en la victoria es de Cristo. Cristo ha vencido a Satanás. La victoria es de Cristo. Ahora, eso sí, a veces es una victoria que puede parecer que estamos en medio de la derrota, porque Cristo ha vencido a Satanás en la cruz, pero la victoria es de Cristo, ¿no? Y los días y el tiempo de Satanás están contados. Por lo tanto, ser apóstol de Cristo es tener claro contra quién luchas, contra Satanás, apoyado en las armas de Cristo. Seguimos adelante, ¿no? Y decíamos que eran 13, bueno, pues la número 12, la característica número 12 del apóstol, no crear obstáculos al Evangelio, que está en 1 Corintios capítulo 9, versículo 12. ¿A qué se refiere, no?, esto de no crear obstáculos al Evangelio? Bueno, pues es muy interesante, porque lo que se refiere es que, a ver, que lo que hay que hacer es facilitar las cosas para que la gente acoja el Evangelio, no creando nosotros conflictos por cuestiones de mis derechos, de que yo también tengo derecho a hacer esto en el seno de la Iglesia, al otro, mira, renuncia a veces a tus derechos, porque lo que está en juego es que la gente se convierta y crea. Entonces él incluso dice, ¿no?, que había preferido, cuando fue a predicar en algunos sitios, en vez de no sé, pues esperar que la gente, ¿no?, le sostuviese a él económicamente para que pudiese predicar, pues el hombre se dedicaba a trabajar por la noche, a trabajar y así a ganar su sustento para luego no tener que pedir dinero pues cuando predicaba, ¿no? Fijaros, San Pablo llegó a hacer eso. Trabajó como tejedor de tiendas para así estar plenamente libre de no tener que estar pasando la colecta para poder vivir él. O sea, pues a esto se refiere, mira, no le crees obstáculos al Evangelio, abájate, haz todo lo que tengas que hacer para que así la predicación sea más sencilla, ¿no? Es impresionante esto, es impresionante. Por ejemplo, hay otra ocasión en la que cuando se va a hacer la colecta en favor de los pobres de Jerusalén, como él ya ve que pues, suele haber dimes y diretes y sospechas de unos contra otros y líos internos, entonces él dice, mira, como en este mundo no basta con ser bueno, sino que además hay que parecerlo, pues venga, vamos a llamar a unos que vengan como testigos, que levanten actas, venga, que vean todos la colecta, dice él, para no crear obstáculo alguno al Evangelio. O sea, él está de alguna manera teniendo la paciencia con los defectos de los demás, para que así no perdamos tiempo y no nos dispersemos y no haya por motivos de discusiones entre nosotros obstáculos al Evangelio. Tiene este espíritu San Pablo, que es impresionante, ¿no? Y que además se muestra cuando al final dice en un pasaje memorable, mientras está en la cárcel, dice que para él el ideal sería
partir y estar con Cristo, ¿no? Que es lo mejor, ir al cielo. Pero bueno, es que si el Señor le pide que se quede, pues hombre, por el bien de los demás, pues que Él está dispuesto a hacer el sacrificio de quedarse más tiempo, pero para Él lo mejor sería marchar con Cristo, ¿no? Este es el espíritu de quien no quiere crear obstáculos al Evangelio, sino facilitar el camino del encuentro con Cristo de sus hermanos. Y por último, la característica número 13, colaboradores míos en Cristo Jesús, que eso está en Romanos 16:3. Alguno dirá, pero esa está repetida, porque la segunda era somos colaboradores de Dios. No, pero ha dicho colaboradores míos en Cristo Jesús. Porque claro, además de haber dicho que un apóstol tiene que ser colaborador de Dios, ahora se subraya que un apóstol funciona en equipo. No, San Pablo nunca iba solo a evangelizar. Iba acompañado de 2 o 3 colaboradores, tanto en sus viajes como en la predicación. Continuamente se alude, ¿no?, a que la tarea evangelizadora es un trabajo común. Se habla de nuestro evangelio. Pablo no va nunca solo. Va con Bernabé, con Silas, con Silvano, Timoteo, Sóstenes, etcétera. O sea, la obra de Pablo de evangelizar imita a la de Cristo, que se rodeó de discípulos, ¿no? Y San Pablo contempla a sus cristianos como colaboradores activos, ¿no?, y no como meros receptores pasivos. Se dice que el buen líder es el que hace hacer, no el que lo hace el todo, ¿no? Hace hacer. Y Pablo les agradecerá que a veces han expuesto sus cabezas, ¿no?, su vida para salvarle. Cada cristiano ha recibido su don propio y solamente, ¿no?, con la colaboración entre todos se puede evangelizar en la construcción del cuerpo común de Cristo, cor unum et anima una. Eso es lo que San Pablo, ¿no?, nos enseña. Bueno, hoy día de la conversión de San Pablo hemos hecho este repaso sobre las características de la espiritualidad del apóstol según San Pablo. Decíamos que los apóstoles son